Si tienes pisos alquilados y no sabes exactamente cuánto ganas cada mes, tienes un problema. Y si sabes cuánto ganas, pero no tienes toda la información organizada y con procesos automatizados, lo que tienes es otro problema. Y ambos se solucionan teniendo un sistema. En este vídeo te muestro 3 niveles de sistemas o herramientas que utilizo para llevar al día las finanzas de mi cartera de inmuebles. Desde lo más básico hasta una automatización con inteligencia artificial que me ahorra horas cada mes. ¿Cuáles son estos niveles? El primer nivel me permite tener información mensualizada y anualizada de ingresos y gastos de mis inmuebles. Todo con una plantilla Excel que yo mismo he diseñado. En el segundo nivel utilizo una herramienta de terceros, Rentila. Me permite conectarme al extracto bancario y automatizar la creación de ingresos y gastos recurrentes. Y el tercer nivel es donde aparecen las automatizaciones. Un sistema que procesa facturas automáticamente, las registra en un Excel y las archiva en la carpeta correspondiente por trimestres. Ahora vemos todo el detalle. Quédate hasta el final porque el tercer nivel es el que marca realmente la diferencia. Empiezo por lo más básico, mi Excel. No es un Excel bonito, no es un Excel complejo, pero es el centro de control de toda mi cartera. ¿Qué tengo ahí? Resolución mensual por inmueble, ingresos por alquiler, gastos desglosados por partidas, cash flow mensual, acumulado anual, estimación de impuestos, seguimiento de amortización y mucho más. Aquí veo exactamente cuánto genera cada piso, sin estimaciones, sin intuiciones. Y esto es la clave. El análisis es mensual. Muchos inversores se olvidan de todo hasta que llega el momento de hacer la declaración de la renta. En mi caso, lo actualizo trimestralmente, pero con todos los datos mensuales. Es importante tener una previsión y un seguimiento mensual para ver dónde puede haber mayor tensión de tesorería. Si un piso empieza a bajar rentabilidad, lo veo rápidamente y puedo tomar decisiones de inmediato. Ahora bien, esto es el primer nivel. Si solo tienes esto, estás controlando, pero todavía estás trabajando demasiado manual. En el siguiente nivel entramos en algo más profesional, un software especializado. El segundo escalón es Rentila. Es un software online específico para propietarios. Podría hablar de alternativas como Homing o Ranger, pero yo utilizo Rentila. Si te interesan estas herramientas, déjamelo en comentarios y haré una guía completa o comparativa de las distintas herramientas que existen. ¿Por qué Rentila? Porque me permite crear contratos fácilmente, gestionar inquilinos, automatizar la contabilidad de cobros recurrentes, registrar gastos, conectar con el banco, generar informes fiscales y mucho más. Y esto cambia el juego, porque pasas de anotar cosas a tener un sistema. Tienes un orden, una estructura y un sistema. Todo unificado en un mismo lugar. Además, cuando llega la declaración de la renta, ya tienes prácticamente todo clasificado. Esto reduce errores, reduce olvidos, reduce improvisación, pero todavía hay un problema. Las facturas siguen llegando, los tickets siguen acumulándose y alguien tiene que introducirlos. Aquí es donde entra el tercer nivel. Aquí es donde pasas de gestionar a automatizar. Y esto es lo que realmente ahorra horas y horas cada mes. Quédate porque te voy a enseñar cómo automatizar estos procesos. Tercer escalón, y el que más me gusta, automatización con Make conectada a un asistente de ChatGPT de OpenAI. ¿Cómo funciona? Yo recibo las facturas de luz, agua, reformas, Amazon, mantenimiento, muebles, lo que sea. Lo arrastro a una carpeta de Google Drive y nada más. A partir de ahí es Make quien detecta el nuevo archivo que acabo de dejar. Se lo envía al asistente y el asistente analiza toda la factura, extrae el proveedor, el importe, la fecha, el concepto, el IVA aplicado, todo, y lo registra automáticamente en mi Excel. Clasifica el gasto y mueve la factura a la carpeta del trimestre correspondiente, sin intervención manual, sin copiar y pegar y sin errores de transcripción. Y todo esto, cuando tienes varios inmuebles, marca una diferencia brutal. Esta es una de muchas automatizaciones que tenemos en Propia, mi comunidad privada donde profesionales inmobiliarios aprenden a utilizar la inteligencia artificial y las automatizaciones en el sector real estate. Imagina crear facturas a partir de una nota de voz, o tener un calendario de creación y envío de facturas 100% automático, o incluso un sistema que entiende la factura de la luz, la divide para cada inquilino y les comunica lo que tienen que pagar cada uno. Todo esto ya lo estamos utilizando en Propia. Pero lo importante no es la tecnología es una herramienta, lo importante es el sistema, porque si automatizas algo mal estructurado, solo automatizas errores y caos. Te explico cómo encajan las tres piezas. Nivel 1, el Excel. Es la visión estratégica mensual. Nivel 2, Rentila, gestión operativa y fiscal. Y el nivel 3, la herramienta de Make más la inteligencia artificial, automatización de la entrada de datos. Las tres cosas juntas hacen que no pierdas información, que no repitas trabajo, que no dependas de tu memoria y puedas escalar la cartera sin que aumente proporcionalmente el tiempo de gestión. Y esto es clave. Muchos inversores quieren más
más pisos, pero no tienen sistemas. Y sin sistemas, cada piso nuevo es una carga. Con sistemas, cada piso nuevo es más rentabilidad. Es importante destacar que los tres niveles conviven muy bien juntos, pero también puedes trabajar únicamente con uno de ellos. A continuación, quiero mostrarte en directo cómo funciona esta automatización que me ha ahorrado cientos y cientos de horas en la gestión y seguimiento de la contabilidad de mis inmuebles. Vamos a ver cómo montamos esta automatización. Me voy a hacer pequeñito para no molestar. Aquí vemos la herramienta de Make, que es la que utilizamos para montar cualquier automatización, incluso para conectarla a las distintas herramientas, como en este caso vamos a trabajar con Google Drive, como podéis ver aquí, con Google Docs, con un asistente de OpenAI y el Google Sheets, el Excel de Google. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer módulo, como podéis ver aquí, lo que hace es el Watch Files in a Folder. Lo que hace es lo conectamos a una carpeta que es la carpeta de entrada de facturas, donde en cualquier momento, cuando nosotros soltemos un PDF, un archivo de una factura en la carpeta correspondiente, esta automatización se activará de forma automática sin nosotros tener que hacer absolutamente nada. Cogerá ese archivo que hemos depositado. Aquí vemos que lo conectamos a otro módulo. Siempre vamos de izquierda a derecha y lo que hará es descargar ese archivo. ¿Por qué? Porque lo queremos pasar de PDF a un formato que el asistente lo pueda procesar, el asistente de OpenAI. Una vez lo hemos descargado en el formato que corresponde, lo volvemos a subir y lo pasamos a formato Word, ¿vale? El Google Docs, que es el Word de Google Drive, para que podamos hacer en este módulo un Get Content of a Document, este documento nuevo que hemos creado, la copia que tiene la capacidad de poder leer. Vamos a extraer el Get Content, vamos a extraer el contenido para traspasárselo como input a nuestro asistente, que es el que se encarga de procesar toda esa información y sacar pues de quién nos emite esa factura, la base imponible, el IVA aplicado, el coste total, el número de referencia de la factura, la fecha, bueno, toda una serie de parámetros que son los que queremos extraer para registrarlos en un Excel. ¿Qué nos va a devolver este asistente? Pues una matriz, un vector con todos los datos que le hemos solicitado. Borraremos el archivo que hemos creado, la copia que hemos creado para poder pasársela al asistente, y aquí lo que haremos es, esto utilizamos es un router, que lo que hace es, uno de los parámetros que ha extraído es la fecha de la factura, y en función de si es del primer trimestre, del segundo trimestre, del tercero o del cuarto, se va a ir por una rama o por otra. En el caso, exactamente, sea cual sea la rama por la que va a hacer los mismos pasos, que es añadir en Google Sheet un add row, una nueva fila, que es para introducir en esa fila los datos de esa factura. Irá al Excel correspondiente. Yo lo que tengo es 4 Excels distintos, uno para cada trimestre, y registro todas las facturas correspondientes al trimestre en el Excel que toca. Y una vez hemos registrado, movemos también a una carpeta trimestral donde depositamos ese Excel que hemos dejado en la carpeta del inicio, la coge la automatización automáticamente y la deposita en la carpeta del trimestre que corresponde. Entonces yo puedo subir facturas de cualquier fecha, que automáticamente lo que va a hacer es entender esa factura, saber de qué fecha es, dejar la factura, el PDF en la carpeta del trimestre que corresponda y registrarlo en el Excel del trimestre que corresponda. ¿Por qué lo hago por trimestres? Pues porque al final del trimestre yo le paso a mi gestor que me va a hacer pues los IVAs o IRPFs, o a final de año pues o la declaración de la renta, lo que tú quieres. Lo que le voy a pasar es el Excel del trimestre más la carpeta con todas las facturas ya archivadas. Vamos a ver un poco más el detalle de cómo funciona. Volvemos al principio. Aquí no entraré tampoco al detalle de cómo funciona la herramienta de Make. Si queréis un curso de 0 a Pro en Make, tenéis en la comunidad de Propia, en la comunidad privada de Propia, tenéis un curso de 8 semanas que, pues eso, en 8 semanas vais a ser capaces desde absolutamente cero, sin saber programar, sin ser técnico, etcétera, ser capaces en 8 semanas de construir automatizaciones como estas, incluso más complejas, vosotros solos, para cualquier caso de uso que queráis automatizar. De esta forma, haciendo botón derecho y añadir un módulo, es como podemos añadir los módulos. Le damos, por ejemplo, a Google Drive, y dentro de Google Drive seleccionaríamos el Watch Files in a Folder, ¿vale? Esta es la opción. Aquí tenemos un montón de opciones, pero esta es la opción que vamos a utilizar para que esté haciendo el watch, en inglés, está observando que aparezca, si aparecen nuevos archivos en una carpeta. Una vez seleccionamos esta opción, simplemente le decimos en qué ruta de carpetas en nuestro Google Drive se encuentra la carpeta de entrada de facturas, que yo lo tengo por aquí, entrada de facturas. Si yo arrastro en esta carpeta una factura, directamente lo procesará. Ahora está vacía, después lo pondremos a prueba y arrastraremos aquí un PDF con una factura de ejemplo. Total, que cuando se deposita cualquier archivo en esta carpeta, que ya le hemos hecho toda la ruta, el proceso, el trigger que se llama, el disparador, activará esta automatización. Una vez la detecte, pasará al siguiente módulo y lo que hará es un download
download a file. Lo mismo, lo que le vamos a decir es que simplemente, como os decía, ni una línea de código, simplemente arrastramos. Aquí vemos todos los parámetros que nos vienen del módulo anterior y lo que le vamos a decir es arrastrarle aquí el file ID aquí, del archivo que ha detectado. Cuando detecta un archivo nuevo, esto lo que hace es descargar, download a file, este archivo. Le damos el identificador, el ID, para que sepa qué archivo tiene que descargar. Y una vez lo hemos descargado, aquí en Advanced Settings le decimos que lo convierta o mejor dicho, podemos decirle que lo convierta a distintos formatos en función de lo que necesitemos. Pero en este caso no va a ser necesario porque directamente lo que encontrará en la carpeta es un archivo PDF, por tanto no es ninguno de estos formatos. Una vez lo hemos descargado, lo volvemos a subir. Y cuando lo subimos, aquí es cuando sí que le pedimos que lo cambie a formato un Google Doc. Lo que hacemos es lo mismo, el folder ID, en qué carpeta queremos guardar este archivo que subimos, le damos el identificador de la carpeta, como hemos hecho antes con el identificador del documento. En este caso decimos en qué carpeta es, en este caso este código de aquí es el identificador de la carpeta correspondiente. Después le decimos qué archivo es el que queremos subir, es el que acabamos de descargar, Google Drive, el download file es el anterior, y tenemos la opción de si queremos convertir, lo queremos subir tal cual está, que es un PDF, o lo queremos convertir. Le decimos que sí y lo vamos a convertir en los distintos formatos que tenemos. Le vamos a decir que nos lo convierta en un .document, que es un Google Doc. ¿Por qué? Para que sea editable y podamos capturar el dato. Para capturar el dato lo que hacemos es el siguiente módulo, un módulo de Google Docs y el Get Content of a Document. Aquí lo que le vamos a decir es el archivo anterior, el Document ID es el del módulo anterior, que es el que acabamos de crear cuando lo hemos subido, y de esta forma lo que vamos a hacer es coger todo el contenido, porque estamos utilizando un módulo del tipo Get Content of a Document. Todo este contenido de aquí es el que se lo vamos a traspasar al siguiente módulo, que es un módulo de OpenAI, de ChatGPT, en el cual le vamos a hacer un Message and Assistant, ¿vale? Después veremos cómo se crea un asistente. Hacemos clic aquí, vamos a seleccionar el asistente, que es, después lo vemos, como os he dicho, que le he llamado extracción de datos de factura. El rol que utilizamos es el de usuario y el mensaje, el prompt que le damos a este asistente es: este es el contenido de la factura. Veremos después cuando creamos el asistente que ya le especificamos, ya tiene integrado en la configuración del asistente todas las instrucciones para entender qué es lo que va a recibir, que es una factura, qué datos tiene que encontrar y qué respuesta queremos que nos dé. En este caso solo es necesario que le demos el contenido de la factura. Entonces le decimos: este es el contenido de la factura, y le arrastramos del módulo anterior que hemos hecho, el Get Content, le damos el 4.TextContent. Esto pues lo tenemos por aquí dentro. Tenemos todo el contenido que tiene el archivo, ¿vale? Por lo tanto, todo ese texto que hay dentro de la factura es el que vamos a extraer y se lo vamos a dar como input, como mensaje al asistente. Es importante que aquí, si desplegamos la configuración avanzada y bajamos abajo de todo, es importante que seleccionemos que la respuesta de este asistente tiene que ser en formato JSON, ¿vale? Y que el parse JSON response queremos que sí, que sea, la respuesta sea sí, ¿vale? ¿Qué es JSON? JSON es un formato que nos permite que la respuesta del asistente, como cuando tú hablas con ChatGPT, que te responde textos enteros, lo que queremos aquí es que nos responda variables. Todos esos parámetros que veremos que configuramos en el asistente de ChatGPT, de OpenAI, le vamos a pedir que de dentro de la factura, del contenido de esta factura que le hemos pasado, encuentre pues quién emite la factura, el CIF, la dirección, la base imponible, el IVA aplicado, el total, la fecha, etcétera. Y no queremos que esto nos lo devuelva como todo un texto, sino que queremos en formato JSON que nos dé pues el parámetro fecha y que nos dé la fecha, el parámetro CIF, que nos dé el CIF, el parámetro concepto, que nos dé el concepto, que nos dé como si nos estuviera dando varias respuestas, cada una introducida dentro del valor de una variable. Y esto, la mejor forma de hacerlo es en formato JSON, y si aquí seleccionamos JSON y le decimos al parse que sí, lo que hará es entender o saber que la respuesta que nos va a dar ChatGPT es un JSON y lo va a procesar, y automáticamente tendremos variables independientes. Después vamos a ver al final de todo cómo configuramos este asistente, pero una vez tenemos esto, lo que hacemos es, con la opción de Google Drive, esto es para que quede todo más limpio, el archivo que hemos creado para extraer el dato lo borramos con la opción de Google Drive Delete a File, le decimos cuál es el file que queremos eliminar, que es el del Document ID de este documento que hemos creado, ¿vale? Lo eliminamos
eliminamos porque ya no lo necesitamos y pues genera ruido, nos deja toda la carpeta desordenada y con muchos archivos a medida que vamos procesando facturas. Por lo tanto, la eliminamos antes de continuar y llegamos al router. Con el router, en cada una de las ramas, lo que vamos a hacer es, si hacemos clic encima de la rama, nos permite poner filtros. Si no ponemos ningún filtro, siempre va a pasar por todas las ramas. Si le ponemos filtro, solo avanza por esa rama si cumple las condiciones que le ponemos. ¿Qué condiciones le ponemos? Pues le ponemos un operador de fechas, time operator, y le decimos que sea later than or equal, o sea, igual o posterior a una fecha. Esto es la respuesta que nos va a dar lo que os he explicado del JSON, el resultado del asistente. En lugar de ser todos los parámetros que ha ido encontrando, como veis aquí nos genera variables. Nos genera una variable que es el CIF y nos da aquí un CIF. Nos genera una variable del IVA, pues la última vez que he procesado esto, esa factura no llevaba IVA, por eso está en blanco. La fecha, el concepto, etcétera. Lo que vamos a utilizar aquí para las ramas es la fecha, para saber a qué trimestre corresponde. Vamos a coger la fecha, este valor lo arrastramos aquí. Lo que va a hacer es comparar si esta fecha es igual o posterior al 1 de enero del 25, por ejemplo. Imaginad que estamos haciendo el año pasado. Si cumple que es igual o posterior al 1 de enero y además aquí hay un AND y también, o sea, un I, tienes el I o el OR, el O. Si le pones el OR, tiene que cumplir o la primera o la segunda. En este caso lo que queremos es que cumpla las dos, un AND, que sea posterior al 1 de enero y que sea anterior al 31 de marzo. En la siguiente rama lo que vamos a hacer es que sea posterior al 1 de abril o igual y anterior al 30 de junio o igual, ¿vale? Si cumple este caso se irá por aquí. Por lo tanto, como le vamos poniendo las fechas de inicio y de fin de cada trimestre, únicamente va a poder ir por una rama por la que cumpla en función de la fecha que tenga la factura. Imaginemos que no se va por la rama de arriba, lo que va a hacer es irse aquí a un Google Sheet add a row, o sea, añadir una nueva fila, le decimos cuál es el archivo que queremos rellenar, que en este caso, si venimos por aquí, 2025, aquí tenemos los trimestres, pues primer trimestre, y aquí lo que queremos es que la factura nos la arrastre aquí y que este Excel de aquí lo rellene, ahora no tenemos nada, pero lo rellene con todos los datos que ha extraído de la factura, ¿vale? Y cuando ya tenemos aquí varias facturas, siempre va a ir introduciendo en la última fila los datos que corresponden. Por lo tanto, le damos, aquí podemos ver el identificador de este Excel, que es el que copiamos aquí. Por lo tanto, le estamos diciendo que si es el primer trimestre, este es el Excel. Para el segundo trimestre le tendremos que poner el identificador del Excel del segundo trimestre y así sucesivamente. Queremos que nos lo registre en la hoja 1, si venimos por aquí abajo, hoja 1, ¿vale? Y automáticamente Make ya detecta todas las columnas que hay, ¿vale? Y lo que le vamos a decir es que en la A, si venimos aquí, la A es el número de factura. Pues en la A lo que vamos a decirle es el JSON que nos ha generado el asistente, pues vendremos aquí, número de factura aquí. Este lo cogemos y lo arrastramos aquí. Por lo tanto, lo que queremos es este resultado que encuentre en la factura como número, lo identifique como número de factura, lo registraremos en la primera columna. La segunda columna, la fecha factura. Pues aquí ya vemos que hemos puesto de aquí el de fecha de factura, ¿vale? Y así sucesivamente, el concepto, el CIF, la denominación, etc. Entonces, cuando llegue aquí, lo que va a hacer es rellenar el valor de cada uno de estos parámetros en la columna que corresponda. Y finalmente, esto lo repite el mismo proceso en el Excel que corresponde en función de la fecha de la factura. Y finalmente, lo que vamos a hacer es un Google Drive, un Move File o Folder. Le vamos a tener que identificar cuál es el archivo que queremos mover, que es el del inicio, el que hemos arrastrado, que es la factura, y le vamos a tener que decir en qué carpeta. Pues lo mismo, vamos a tener que venir aquí, la del trimestre 1, vamos a seleccionar aquí arriba el identificador y le vamos a poner el identificador. Nos vamos a la carpeta del trimestre 2 y en la segunda rama le vamos a tener que poner el identificador de la carpeta del segundo trimestre. Y así, en función de la fecha, irá por la rama que toque, guardará en el Excel que toque y guardará la factura en la carpeta correspondiente. Perfecto, pues vamos a ver el asistente y después ponemos a prueba la automatización. Vale, ya estoy aquí dentro de la plataforma de desarrolladores de OpenAI, platform.openai.com, y aquí tenemos que ir aquí arriba al dashboard y después a asistentes, y dentro de asistentes pues aquí tengo todos los asistentes que yo trabajo y podemos darle a crear un asistente. En este caso, ¿qué nos pide para crear un asistente? Pues primero de todo le ponemos un nombre, extracción de datos factura, después las instrucciones del sistema, que esto es lo más importante, ya lo vamos a ver, con qué modelo queremos que trabaje este asistente, después si queremos que utilice archivos, o sea, subirle archivos, en este caso no es necesario, porque le vamos a pasar el contenido de la factura, se la vamos a pasar directamente como el mensaje que le
enviamos al asistente desde Make. La respuesta, como hemos comentado, es importante que sea un objeto JSON, ¿vale? Porque después, como hemos dicho, procesará para poder extraer los datos. Vamos a la parte más importante, que veréis aquí, que es todo esto son las instrucciones del asistente. Primero de todo, como siempre, le damos contexto. Eres un contable de la empresa de gestión de alquileres, Art Invest, encargado de procesar distintas facturas y generar respuestas en formato JSON. Tu objetivo es identificar si la factura es emitida o recibida, el número de la factura, la fecha de la factura, el concepto, el CIF, denominación social del cliente o de proveedor, base imponible, bueno, todos los datos que queremos y devolver un JSON estructurado según los datos conseguidos, ¿vale? Le damos unas reglas, siempre devuelve un JSON que empiece con los corchetes estos o cloudators para poder diferenciar si es una factura emitida o recibida, bueno, pues que lo tenga en cuenta. Aquí pues me invento unos datos, ¿vale? O le digo cuáles son los datos de mi sociedad o de la sociedad que tengáis vosotros por si, o vuestros datos como persona física, ¿vale? Para que entienda si esa factura es emitida o si la habéis emitido vosotros o la habéis recibido, poder identificar qué datos son del cliente o del proveedor y cuáles son los vuestros. Lo que le pedimos es que los datos obligatorios por acción, en caso de que sea una factura emitida o en caso de que sea una factura recibida, pues le decimos lo que queremos, ¿no? Pues en el caso de recibida, pues que nos diga la tipología, que nos diga que es una factura recibida, el número de la factura, la fecha de la factura, el concepto de la factura, el CIF, la denominación social del proveedor, la base imponible, porcentaje de IVA, IVA total aplicado, la retención y el valor total de la factura. Y le ponemos unos ejemplos que me acabo de inventar de JSON, de respuestas de JSON, en función de si es recibida o es emitida. Pues queremos que nos dé en este formato, como os decía, nombre de la variable, valor de la variable, nombre de la variable, valor de la variable, ¿vale? Tipología, pues que nos diga recibida. Número de factura, pues que nos ponga el número de la factura que identifique, que pueda extraer de la factura que le pasamos. La fecha, pues que nos la ponga también aquí en esta variable. La denominación, el CIF, la dirección, la base imponible, pues todo esto va a ser lo que nos va a devolver como respuesta. Perfecto, pues ya tenemos esto y ya cuando aquí configuramos el OpenAI con Message and Assistant, aquí nos saldrá, como os he dicho antes, un desplegable donde iremos a seleccionar pues el de extracción de datos factura, que es el que acabamos de seleccionar. Perfecto, pues vamos a ver cómo funciona. Le acabo de arrastrar una factura, ya vamos a venir por aquí y vamos a forzar que haga el chequeo de si hay algún archivo nuevo. Por aquí ya vemos que ha detectado que sí, que ha habido un archivo, lo ha descargado, lo está volviendo a subir en formato documento, está extrayendo el contenido, se lo pasa al asistente, el asistente con todo ese contenido, con todas las instrucciones que le hemos dado, ahora está buscando el nombre del proveedor, el CIF, la fecha, etcétera. Lo ha eliminado, se ha ido, vemos por aquí que estos no ha marcado nada, en cambio por aquí ha venido en este camino, vemos que ha identificado que la fecha de esta factura es del primer trimestre, ha guardado en el Excel los datos de esa factura, en el Excel del primer trimestre, y debe haber movido la factura a la carpeta que toca del primer trimestre. Venimos por aquí, he hecho actualizar, veo que la factura ya no está, volvemos para atrás y nos vamos a ir al 2025, primer trimestre, vemos que la factura ya la ha puesto aquí, vamos a abrir aquí, vemos que la factura correcto es del 25 de enero del 2025 y vamos a abrir el Excel, no, lo teníamos ya por aquí arriba abierto y vemos que ya antes no había ningún campo, ahora ya nos lo ha rellenado, nos ha puesto el número de la factura, la fecha, 25 de enero del 25, Canva Pro Subscription, el CIF de Canva, el expedidor de esta factura que es Canva, la base imponible, el IVA aplicado, la retención y los 12 euros del total de la factura. Muy bien, pues bueno, ha funcionado correctamente. Como podéis ver, ahora esto imaginaros pues de forma recurrente todas las facturas que tenemos. Cada vez que nos llega una factura la podemos arrastrar aquí o incluso le podemos pedir a nuestros proveedores que nos envíen las facturas a esta carpeta. Incluso se pueden hacer otras automatizaciones que detecta automáticamente cuando nos llega un email. La IA detecta que ese mail contiene una factura, la podemos descargar de los adjuntos y automáticamente depositarla en esta carpeta, o incluso no hace falta ir haciendo uno a uno, sino que pues cuando se acaba el mes cogemos todas las facturas, las arrastramos todas de golpe a la carpeta de Google Drive y automáticamente una detrás de otra se irán procesando como hemos visto ahora aquí. Termina el trimestre, tenemos el Excel con absolutamente todas las facturas rellenadas en el Excel y ordenadas en la carpeta que corresponda y se lo podemos pues pasar a nuestro gestor o nosotros mismos si tenemos que hacer pues los impuestos o
la declaración de la renta o lo que sea. Todas estas automatizaciones, la que acabamos de ver y muchas otras, ya os he explicado que en la comunidad de Propia constantemente estamos desarrollando casos de uso para automatizaciones y también para inteligencia artificial. En este caso, hemos unido la fuerza de las dos cosas, tanto las automatizaciones con Make como el asistente en este caso, que es donde insertamos la parte de inteligencia de un asistente. Si estás gestionando tus alquileres solo con tu banco y tu intuición, estás volando a ciegas y esto se puede arreglar. No necesitas empezar con todo, empieza por el Excel, después incorpora el software y cuando tengas volumen, automatiza. Y si quieres aprender a aplicar la inteligencia artificial y las automatizaciones en el sector inmobiliario de forma profesional, tienes el enlace a mi comunidad privada en la descripción para tener acceso absolutamente a todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.